uno de los sicarios más sanguinarios del continente americano. Yo no me gané el puesto gratis, ni cargando maletas, sino matando. Uno de los asesinos más peligrosos de la historia de Colombia. Y resulté un buen sicario, un hombre serio para la organización, un hombre responsable, que actuaba con total responsabilidad y era un buen matón. 250 personas perdieron la vida por sus propias manos y más de 3.000 que murieron por órdenes suyas y del extinto narcotraficante Pablo Escobar. Porque yo estoy retirado del crimen. Yo no quiero tomar la vida de nadie más. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 presentamos a partes de la última entrevista que nos concedió desde prisión John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Yo soy un bandido retirado, tengo bandidos también retirados que están en sus cuarteles de invierno y me van a proteger cuando salgan. Víctimas del confeso criminal plantean su posición frente al significado que tiene su salida de la cárcel, que a la luz de las leyes parece legal, pero que moralmente para muchos representa una bofetada hacia las víctimas que siempre exigieron una pena mayor. La noticia, la libertad de uno de los criminales confesos más peligrosos del continente americano. Luego de haber pagado las 3/5 partes de su condena, es decir, 23 años de prisión, un juez colombiano autorizó la salida de la cárcel de John Jairo Velázquez Vázquez. El punto clave de la noticia, se trata del jefe de sicarios del extinto narcotraficante más poderoso del mundo, Pablo Escobar Gaviria. Durante su sanguinario accionar criminal, alias Popeye, ha asegurado con frialdad haberle quitado la vida a cerca de 250 personas y de haber participado en la muerte de otras 3.000. Secuestros, asesinatos y carros bomba que estallaron en la década de los 80 y a comienzos de los 90 en Colombia fueron su responsabilidad. Por los procesos y por lo que he estado sentado ante las máquinas de la justicia, yo calculo que habría matado por esos 250 a mi propia mano, porque tenemos que ver en la muerte de 15.000 personas, que son las estadísticas que hace el Estado, porque realmente yo no las contaba, porque el que cuente las víctimas es un psicópata. Pensamos que Pablo Escobar era inmortal, porque nosotros éramos jóvenes, él ya estaba, pues él era un hombre ya cuajado, cuando nosotros estábamos atrás con él, un hombre muy inteligente, pero los que salíamos a matar éramos nosotros. Entró con 29 años a prisión y saldría a la edad de 52 años. Policías, periodistas, jueces, magistrados, políticos, ciudadanos del común y el candidato a la presidencia Luis Carlos Galán hicieron parte de sus víctimas mortales. La autorización legal que permite su salida de la cárcel ha desatado una fuerte polémica. El repudio y el dolor que generaron sus actos criminales en la sociedad despertaron un fuerte rechazo contra una decisión judicial que, pese a que parece legal, es cuestionada por sectores de víctimas que no aceptan que su victimario haya recobrado su libertad. El perpetrador de los magnicidios del candidato presidencial Luis Carlos Galán, del periodista Guillermo Cano, del secuestro del expresidente Andrés Pastrana. El hombre que participó en los atentados con bombas en el avión de Avianca en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS y quien aseguró estar relacionado con la muerte de 3.000 personas, empieza una nueva etapa de su vida luego de permanecer 23 años tras las rejas. La libertad del sicario más sanguinario de Pablo Escobar reabrió en Colombia una vieja herida que ya parecía haber cicatrizado. Las personas que sufrieron en carne propia las acciones delictivas de alias Popeye están divididas frente a la decisión de la justicia colombiana. Cara en alto y sin mostrar remordimiento por su sanguinario accionar criminal. Así, John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido como Popeye, habló ante las cámaras del programa La Noche en diciembre de 2009. Desde una cárcel de máxima seguridad, el delincuente relató el papel que cumplía dentro del cartel de Medellín al servicio del temido narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Atentados terroristas, bombas en aviones y centros comerciales, secuestros y asesinatos hacen parte de su prontuario criminal. Nunca pensé que iba a alcanzar tal magnitud, porque ya me metí en la dinámica de la guerra y la guerra fue creciendo y yo fui creciendo y me hice a sangre y fuego dentro del cartel de Medellín. Yo no me gané el puesto gratis.
ni cargando maletas, sino matando. Y resulté un buen sicario, un hombre serio para la organización, un hombre responsable, y actuaba con total responsabilidad, y era un buen matón. Pues por los procesos y por lo que he estado sentado ante las máquinas de la justicia, yo calculo que habría matado por unos 250 de mi propia mano, porque tenemos que ver en la muerte de 15.000 personas, que son las estadísticas que hace el Estado, porque realmente yo no las contaba, porque el que cuente la víctima es un psicópata. Nosotros solamente cumplíamos funciones que nos ordenaba nuestro líder Pablo Emilio Escobar Gaviria, y las cumplíamos. Lo que pasa es que como se ejerció terrorismo, el terrorismo causa muchas víctimas. Tengo un delito que se llama asociación para delinquir con fines terroristas, que en él converge todo: el avión de Avianca, converge el atentado al DAS, converge el secuestro de Andrés Pastrana Arango, ahí también está la muerte del procurador Carlos Mauro Hoyos, está la muerte de los 540 policías, están las bombas, está la muerte del periodista Jorge Enrique Pulido, está la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, está la guerra que tuvimos contra el cartel de Cali, los atentados a las bombas, a las droguerías de droga La Rebaja, está la muerte más o menos de unos 80 narcotraficantes que ejecutamos en la época que se convirtieron en enemigos nuestros, porque el cartel de Medellín tenía dos guerras, una contra el Estado y otra contra el cartel de Cali. Todo eso entró ahí en mi proceso. Las palabras mías, muchas personas las interpretan como violentas, porque yo soy fuerte, tengo miedo, porque he sido un hombre fuerte toda la vida y me fortaleció en prisión. El día que salga yo me la juego en la calle. Este hombre que ustedes veían, alias Popeye, John Jairo Velázquez Vázquez, fue puesto en libertad condicional por una orden de un juez, y es justamente el jefe de sicarios del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Saludamos a esta hora en Miami, Florida, a Danilo Lugo. Él es psicólogo, criminalista, experto en análisis de perfiles criminales, inteligencia y logística en investigaciones criminales, también instructor de justicia criminal para la organización US Inter-American Affairs. Bienvenido al programa La Noche, señor Lugo. Muchas gracias, muy amable, y muchas gracias por tenerme en su programa. Uno de los temores que existe en la sociedad colombiana, luego de que este hombre, alias Popeye, recupere su libertad tras estos 23 años que ha pagado en prisión, es si va a volver a reincidir. Un hombre que se cuenta en cientos las personas que ha asesinado. ¿Usted cree que en la psiquis de un reo como como alias Popeye, pueda caber la idea de volver a delinquir? La pregunta tiene muchas connotaciones. Lo voy a tratar de responder más o menos en una forma profesional, pero también en una forma lógica. Cuando uno ve a este hombre hablar, oye lo que dice, él en ningún momento muestra un arrepentimiento veraz. En ningún momento él muestra compasión por sus víctimas, ni mucho menos por los familiares de las víctimas. Él lo hace con cierto narcisismo, en lo cual funda una compulsividad, una agresividad y también, lógicamente, una patología criminal. Este hombre no se formó del día a la noche. Este hombre se formó profesionalmente, como él lo ve, como una profesión, que él seguía órdenes. Él dice: yo era un buen sicario. Y pues cuando hablamos de estas connotaciones, yo no creo que este hombre se haya reivindicado. La prisión que tuvo de 23 o 24 años ha servido para que se reintegre la sociedad en una forma tal que sirva de ejemplo a la sociedad de reivindicación y lógicamente que no represente un peligro para la sociedad. No puedo hablar de la justicia colombiana, yo no soy la persona que puedo criticar ni decir que es suficiente tiempo o no es suficiente tiempo. Si hablo de lo que yo conozco, por ejemplo en Estados Unidos, aquí se le hubiera aplicado fácilmente la pena de muerte, porque él no es un homicida, él es un serial killer, o sea, un asesino serial con una compulsión, con un morbo y con una capacidad increíble de destrucción. Pues aquí hubiera fácilmente entrado en la categoría de una persona en la cual se le hubiera aplicado fácilmente la pena de muerte. Entonces yo no podría determinar si eso no es un peligro para la sociedad, pero lo que sí yo estoy seguro es, él menciona incluso que si algún país lo ayuda. Ningún país lo va a ayudar, porque uno de los requisitos para tener una visa de cualquier país del mundo es tener el privilegio de una vida sana, una conducta moral y unos antecedentes impecables.
Por lo menos en nuestro caso, en Estados Unidos, él nunca sería bienvenido a los Estados Unidos. Entonces, yo realmente pienso que esta persona está muy distante en sus gestos, en el análisis de lo que él hace, en la forma en que habla, en el timbre de la voz, en la forma en que mira a sus víctimas. No muestra un verdadero arrepentimiento, ni una reivindicación, ni una resocialización. Ahora, señor Lugo, ha dicho alias Popeye también en declaraciones a los medios de comunicación que él ya es un hombre de paz y que va a encarar la libertad con el firme propósito de no recaer en el crimen. ¿Pudo haberse resocializado en las penitenciarías colombianas un hombre como alias Popeye? Yo no pienso que realmente haya una resocialización en una penitenciaría. No sé si él ha estado bajo un tratamiento psiquiátrico, o ha tenido una guía psicológica, o ha hecho cursos de socialización, o ha participado en programas. No lo creo, porque según lo que yo entiendo, él siempre estuvo en una celda solitaria. Entonces, todos esos años de reflexión interna que le han servido para tener una memoria privilegiada, fotográfica, que reivindica cada uno de sus crímenes, recuerda cifras exactas, que habla hasta de 15.000 muertos, 250 personas que él a mano propia ejecutó. Esa es una mentalidad morbosa, criminal, enferma patológicamente, que no creo realmente que se haya resocializado. La crueldad del capo Pablo Emilio Escobar no conocía de límites. Quien fuera el jefe del confeso asesino alias Popeye le declaró una guerra al Estado y a todo aquel que considerara su enemigo político. Los secuestros. Año y medio antes del magnicidio de Galán, el periodista y político Andrés Pastrana, hoy expresidente de Colombia, también engrosó la lista de víctimas del cartel de Medellín. Alias Popeye, jefe de sicarios del capo Pablo Escobar, fue el responsable de su secuestro en enero de 1988. Pastrana, quien en ese entonces era candidato a la alcaldía de Bogotá. Gonzalo Rojas, ¿es una bofetada a las víctimas? Pues yo sí, digamos, diferente a lo que piensa el senador Carlos Fernando, considero que es una bofetada en la medida que nosotros como víctimas no nos podemos sentir satisfechos en que haya cumplido 23 años, y no porque le falten años de cárcel o le sobren, o porque nadie más haya pagado años de cárcel a pesar que haya estado involucrado con el cartel de Medellín. Yo creo que la bofetada de nosotros como víctimas es porque ha faltado verdad y porque ha faltado justicia. Y frente a esto, 25 años después, no hemos tenido absolutamente nada, ninguna respuesta en el tema de la fiscalía, ¿no? Entonces yo sí creo que la bofetada está hacia el tema de la ausencia de verdad y de justicia. Vamos a leer algunos mensajes que nos escriben a esta hora. Edna Muñoz dice: lo interesante es qué políticas aplicará el gobierno para que no reincida, si no, en menos de un año va a estar en lo mismo de nuevo. También escribe Mauricio Moreno, dice: dura es la ley, pero es la ley. Si no les gusta que eso pase, entonces que los congresistas saquen otra ley que no permita eso. Y también escribe Anthony Aquel. Dice: el mensaje que el país y la justicia están enviando es muy preocupante. En Estados Unidos le hubiesen dado literalmente 500 años de cárcel. En septiembre del año 2011, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, logró entrevistar de nuevo a alias Popeye, considerado uno de los criminales más peligrosos del continente americano. En ese entonces, el ex lugarteniente del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria dijo que no tenía miedo de ser asesinado tras salir de la cárcel. Aseguró que bandidos retirados lo protegerían del otro lado de las rejas y que su destino sería México o Guatemala. Yo no tengo miedo de salir porque soy muy franco para decir las cosas y me sé cuidar. Bueno, pero con toda esa cantidad de enemigos que me dice que tiene... No, tengo muy grandes enemigos, pero también tengo amigos. Bandidos retirados como yo, porque yo soy un bandido retirado. Yo soy un bandido retirado. Tengo bandidos también retirados que están en sus cuarteles de invierno y me van a proteger cuando salgan. Yo nunca he sido rico, porque yo realmente tenía una organización pequeñita que dependía de mí. Yo me ganaba $500.000, me gastaba $600.000. Me gastaba $1 millón, me ganaba $1 millón, me gastaba porque tenía mi infraestructura. Y nosotros pensamos que Pablo Escobar era inmortal, porque como nosotros éramos jóvenes, él ya estaba, pues él era un hombre ya cuajado cuando nosotros estábamos atrás con él, un hombre muy inteligente. Pero los que salíamos a matar éramos nosotros. Yo realmente no soy rico, pero tengo con qué comer. La mayor riqueza mía es que sé valorar lo sencillo. He logrado sobrevivir porque vengo con la escuela de Pablo Escobar de la cárcel, vengo de una guerra brutal, donde hubo 540 policías muertos, 2.000 de nosotros muertos, más de 3.000 inocentes. Yo aprendí a defenderme en el bajo mundo. En prisión aprendí a defenderme.
En Miami, Florida, Danilo Lugo, psicólogo, criminalista, experto en análisis de perfiles criminales. Estábamos escuchando parte de las declaraciones de alias Popeye y contaba cómo se daba cuenta de todo lo que hizo. Además, sabe que sus crímenes dejaron heridas muy hondas, que hay personas en su país, en Colombia, que quizá ni siquiera quieran verlo vivo una vez recupere la libertad. Pero también habla de viejos compinches que podrían protegerlo. Si hubiera sido juzgado en Estados Unidos, nosotros no tenemos techo para la aplicación de la justicia. Aquí cada uno de los delitos se castiga como cada uno. Y si él habla de 250 víctimas directas, 3.000 muertos, aquí este hombre, si no hubiera tenido por lo menos la pena capital, se le hubiera dado vida en prisión, es decir, cadena perpetua que nunca jamás volvería a ver la luz del sol. Pero como yo respeto la justicia colombiana y no puedo intervenir ni puedo opinar sobre el mensaje que le está mandando Colombia al mundo, consultar a un delincuente afuera, entonces tengo que ir a lo que dice este señor. Él dice que tiene sus viejos amigos, viejos compinches que lo van a proteger. Eso desdice lo que él acaba de dar en declaraciones, en que acaba de firmar una carta pidiéndole protección a la policía para su salida. Contradice entonces, él tiene miedo, tiene terror de que lo vayan a asesinar en la calle. Él sabe que él va a ser una posible presa en la calle. Nadie va a estar al lado protegiéndolo. No sé si el gobierno de Colombia lo va a proteger, pero igualmente es un ser humano. Uno no le desea la muerte a ningún ser humano, pero igualmente este hombre internamente, él sabe que va a tener un fin como el que tuvo la señora Griselda, la reina de la cocaína. Porque sus mismos compinches saben que él tiene muchas cosas por decir todavía. Él no se puede acoger a una protección de testigos porque no tiene ningún caso pendiente según la ley colombiana. Según la ley internacional tengo mis reservas. Una persona confesa, como lo decía el senador Galán, que él fue convicto del crimen precisamente porque confesó públicamente, confesando los delitos, por ejemplo, como del avión de Avianca, los diferentes atentados. Muchas víctimas que él dice que él mismo mató, porque no le valían esos testimonios y porque la justicia colombiana solamente dice que no tiene absolutamente nada pendiente y le dan boleta de libertad. Para mí esos mensajes son muy contradictorios y, como le digo, yo no puedo entonces ir a criticar una política criminal de un país como Colombia. Lo que yo sí digo es que él, como persona, como individuo, no demuestra estar arrepentido, no demuestra que está listo para salir a una sociedad. El narcotraficante Pablo Escobar, abatido el 2 de diciembre de 1993, emprendió una guerra sin medida no solo contra la clase política, la población civil también fue blanco del capo. El año 1989 pasó a la historia como uno de los más trágicos de la violencia narcoterrorista en Colombia. Bomba contra El Espectador. Un camión cargado con 60 kilos de dinamita destruyó la sede del diario El Espectador en la ciudad de Bogotá. 73. Bomba en avión de Avianca. El mayor narcotraficante en la historia de Colombia quiso por todos los medios doblegar al Estado, con el deseo de desaparecer al entonces candidato presidencial César Gaviria, quien había tomado las banderas del líder asesinado Luis Carlos Galán. El capo ordenó explotar un avión en pleno vuelo. Estaba previsto que Gaviria abordara el Boeing 727 de Avianca que cubriría la ruta Bogotá-Cali el 27 de noviembre de 1989, pero finalmente no lo hizo. La bomba estalló 5 minutos después de que la aeronave despegara. Bomba contra el DAS. El atentado terrorista contra el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad el 6 de diciembre de 1989 es uno de los actos más atroces que recuerde Colombia. Por órdenes de Pablo Escobar fue activado un bus con 500 kilogramos de dinamita. El capo pretendió infructuosamente acabar con la vida del entonces director de la entidad, Miguel Maza Márquez. El ataque en el centro de Bogotá dejó el trágico saldo de 63 personas muertas y al menos 600 heridas. Señor Danilo Lugo, psicólogo, también la sociedad colombiana tiene un reto y es saber qué tanto puede asimilar la libertad de este hombre y qué capacidad de perdón tiene para finalmente poder establecer que este hombre pueda volver a la vida normal. Bien, hablamos de perdón. El perdón es un sentimiento, es una emoción, pero también implica muchísimas características individuales.
No todo el mundo tiene la capacidad de perdonar. No todo el mundo perdona de la misma forma. Para ganarse el perdón, el victimador o el operador, en este caso este señor, tiene que ganarse el perdón, suplicar el perdón. No es ni con impotencia, ni con prepotencia, ni con altivez, ni en la forma que lo demuestra. Él no demuestra ninguna compasión por las víctimas. Él habla en una forma deliberada, como contando una historia, como contando simplemente estadísticas. A él le falta mucho para demostrar verdaderamente que está arrepentido. Yo lo comparo con una mentalidad de terroristas fanáticos, religiosos, fundamentalistas, donde no sienten absolutamente nada, sino que lo ven como una reivindicación de sus propios hechos. Y esto es muy peligroso. Yo pienso que él debería tener un seguimiento total y absoluto con una supervisión profesional hacia el Estado. Ahora, porque Colombia está en un proceso muy importante. Sí. No es solamente un caso aislado de Popeye. Señor Lugo, que el mundo entero está esperando a un proceso de paz. Y eso es importante, el mensaje que se le va a mandar a la comunidad internacional. Este caso de alias Popeye es un caso especial. Estamos hablando de un hombre que se entregó a las autoridades el 9 de octubre de 1992 y que además, una vez estaba en prisión y estaba en juicio, se autoincriminó y de pronto piensa que por esto la gente tiene que creerle absolutamente todo lo que diga. ¿Se le puede creer a un criminal? Mire, usted me está preguntando a mí como ser humano, como persona o como profesional. Tengo tres conceptos distintos. Pues me gustaría brevemente que me diera cada uno. Bueno, como persona, como ser humano, yo pienso que todo el mundo tiene características individuales y piensa diferente. Hay algunas personas que están completamente convencidas que necesitan una oportunidad de resocializarse. Como profesional, cuando yo leo los gestos en la forma de hablar, el tono de la voz, la forma de mirar, el atropello en sus palabras, particular de mirar a su interlocutor, las muestras que él da no son de una persona convencida, arrepentida y con ganas de reivindicar. Él habla incluso de que va a ir a otro país como México o Guatemala a hablar con la gente para que no vuelva a cometer los delitos, que él ya está retirado. Sin embargo, reivindica que tiene amigos que lo pueden proteger. Entonces son mensajes muy contradictorios que hay en su mente. Esto es muy importante. Él está incluso pensando en hacer de su experiencia, de su vida, de su historia, de sus vivencias y de sus crímenes, un modus vivendi. Porque incluso está pensando en vender los derechos a Hollywood para hacer una película, la película real, de la historia real de Pablo Escobar y sus sicarios. Entonces a mí me parece que el Estado colombiano tiene que tener mucho cuidado sobre esto, porque realmente no es darle una oportunidad a una persona que se reivindique y se resocialice, sino también que demuestre un verdadero perdón y un arrepentimiento total para sus víctimas, que puedan descansar en paz y que esos hijos, que esas esposas, que esos niños que murieron, que esa sociedad inocente tenga verdaderamente un testimonio fiel y verdadero en lo que buscan, que es la reivindicación y la reparación. Rápidamente quiero preguntarle a usted también, señor Gonzalo Rojas, si ustedes les creen todo a alias Popeye. En absoluto, creo que a una persona que ha tenido un prontuario como el del señor Popeye y al oírlo hablar es bastante complejo poder llegar a entender todo lo que está diciendo, ¿no? Y a poder pues comprenderle, porque realmente es un tema bastante complejo. No se le, como dice el doctor Danilo, no se le siente ningún sentimiento de arrepentimiento, ni siquiera de perdón real con las víctimas. Entonces, cuando no se siente, cuando realmente no hay esa reflexión, creo que es muy difícil uno llegar a entender, y creo que tiene unos intereses superiores, ¿no? El tema de la película de Hollywood, sacar, vivir, qué va a hacer, y pues ojalá realmente ese arrepentimiento sea real y que nosotros seamos los que estamos equivocados. Pues quiero agradecerle mucho, señor Gonzalo Rojas, director de la Fundación Colombia con Memoria y además víctima de los atentados del cartel de Medellín, por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. También quiero acompañar y agradecer mucho en Miami, Florida, a Danilo Lugo, psicólogo criminalista, experto en análisis de perfiles criminales, por haber estado con nosotros en la noche. Muy amable. Bien, muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando comentarios a www.ntn24.com.